Bueno, vamos a iniciar. Muy buenas tardes a los presentes y las presentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos en la recta final. Gracias a Dios, pues ya casi estamos terminando el semestre. Fíjense que el último bloque de aprendizaje trata sobre los conflictos, instrumentos para mediar conflictos, y el tema en todo el bloque número 5 habla sobre los conflictos. Entonces, para nadie de nosotros es extraño, ¿verdad? O alejado el tema, porque los conflictos siempre están donde estemos, en la familia, con los amigos, en la escuela. Pero cuando, por ejemplo, una persona, por ejemplo, no está de acuerdo, entra en un conflicto con otra persona. Entonces, eso, si lo queremos ver de una manera positiva, porque después del conflicto se resuelve el problema y vienen cosas positivas. Dice, detrás de algo negativo, podríamos decir, viene lo positivo. Entonces, siempre donde estemos, vamos a encontrar un conflicto, ¿verdad? Lo importante es saber resolverlo, ¿verdad? Los conflictos aparecen en la vida diaria, con los hijos, en la casa, con la familia, en la escuela, con los amigos. Y una cosa tan sencilla se vuelve grande, y entonces tenemos que buscarle una solución. Por ejemplo, el caso de unos amigos, y por un conflicto X, Y o Z que no se logró comprender por qué, entonces se rompen las relaciones, ¿verdad? No se escucha, Lita. Sí, ahora sí se escucha. Ahora sí. Vale. Entonces, creo que si tenemos sabiduría, aprenderemos a convivir. Porque nosotros como seres humanos somos personas de convivencia, no podemos ser solitarios. Y aprender pues a llevarnos bien con todos, porque como me decía alguien, ya una persona anciana, ¿verdad? Si yo como persona no me dejo, por ejemplo, va por decirlo así, es que yo no me dejo. A mí no me, yo soy muy delicada y todo eso que uno dice a veces, porque todos tenemos nuestro lado así. Entonces terminaríamos peleando con todo el mundo que nos está alrededor. Y como que tampoco nos conviene pelear así con todos. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes. Yo creo que ahí va la inteligencia y el liderazgo a manejar conflictos. Un conflicto es una oportunidad, dice, porque se resuelve un problema. Normalmente cuando yo doy el problema o me dan el problema, dicen a nivel de persona, ¿verdad? La X es muy conflictiva, dicen, ¿verdad? Pero es conflictiva porque no está de acuerdo con lo que yo opino. Por ejemplo, yo opino una cosa y la otra persona no está de acuerdo, vamos a entrar en un conflicto. Pero eso no significa pues que el conflicto nos aleje como personas, ¿verdad? Sino que tenemos que buscar inteligentemente una solución al problema. Siempre vamos a encontrar en el camino algo, algún problema, pero sí no ser nosotros como los que provocamos el problema, porque ahí es aparte, ¿verdad? Que el problema nos venga por X o Y motivo, o nosotros estamos siempre a la vanguardia de buscar el problema y está siempre como a la defensiva buscando un problema que posiblemente podríamos nosotros no tomarlo, ¿verdad? Y lo más inteligente por salud es no
estar uno metido en un problema. De hecho, pues el problema da una oportunidad, porque cuando se resuelve un problema, se ve y se aclara que nos convenía resolver el problema, pero lo mejor es no, ¿verdad? Pero vamos a suponer que sí, yo terminé de resolver este problema y me viene otro, y no sé si el otro sea peor o más fácil de resolver, pero cuando estamos en la tierra, nosotros siempre vamos a tener un problema, un conflicto, ya sea familiar, ya sea de escuela, ya sea de todo. Entonces, lo interesante es resolverlo, ¿verdad? Pero buscar la forma más educada, la forma más aceptada a no dañar, ¿verdad? Como tal vez tratar de comprendernos y darle solución a algo. Yo veía un video de unos animalitos, no sé si ya lo vieron, tal vez la otra semana se los comparto, y querían pasar los dos al mismo tiempo, y eran un hipopótamo, creo yo, y un elefante. Y ellos solo era un camino, un puente, y ni uno daba lugar ni el otro, y peleaban y se tiraban, y habían dos, un ratoncito y otro animal pequeño que veía, ellos también querían pasar. En fin, que de estos animalitos, los pequeños fueron inteligentes, no pelearon, pasaron, y después el puente se desbordó y los dos se fueron al abismo, ¿va? Entonces, si no, dices que yo no doy mi brazo a torcer, es un dicho que uno dice, pero muchas veces estamos equivocados, ¿verdad? Porque el no dar el brazo a torcer, lo que está manejando nuestra conciencia es el orgullo. Y recordemos que el orgullo es un pecado capital, según si nosotros tenemos esa creencia, ¿verdad? No, porque algunos no creen o son ateos o tienen otra religión. Pero hay pecados capitales como el orgullo, la soberbia y todo. Y eso muchas veces nos hace hacernos más daño a nosotros que a la persona con la que estamos peleando, ¿verdad? Porque creemos que estamos dañando a la otra, pero realmente quien más se daña cuando uno está en el problema es uno mismo, ¿verdad? Entonces les voy a compartir aquí un video que tengo aquí para ustedes. Sí se está grabando la clase, ¿verdad? ¿Ah? Sí se está grabando, licenciada. Ah, vaya. Cuando nos preguntamos qué es un conflicto empresarial, debemos tener claro primero a qué nos referimos con conflicto. Por ello recurrimos a la famosa RAE, Real Academia Española, que define conflicto como combate, lucha o pelea. Así que un conflicto es una manifestación de intereses opuestos en forma de disputa. Los conflictos son inherentes a toda organización o grupo y se presentan debido a las discrepancias, desacuerdo u oposición entre dos o más partes. ¿Pero por qué es importante resolver los conflictos laborales? Para promover un lugar de trabajo más agradable y productivo, reducir el estrés y el ausentismo, eliminar el potencial violento, conservar los mejores recursos humanos. ¿Cuáles son las causas de los conflictos de trabajo? La primera de ellas es el conflicto laboral de recursos. Todos los empleados utilizamos recursos para llevar a cabo nuestro trabajo, papel, ordenadores, salas de reuniones. Pero ¿qué pasa si otras personas dentro del equipo necesitan los mismos recursos? El líder debe tratar de que todos los trabajadores utilicen los recursos de manera eficiente. La segunda causa es el conflicto laboral de estilos. Cada uno de nosotros tenemos una forma distinta de trabajar que viene marcada por nuestra personalidad y necesidades. Los diferentes estilos pueden generar conflictos si no se tienen en cuenta los estilos a la hora de formar equipos y asignar roles de trabajo. La tercera causa es el conflicto laboral de percepciones. Los puntos de vista pueden verse agravados por los chismes y guerras territoriales entre cada grupo de cada corriente. Una comunicación abierta aporta argumentos sólidos para cada percepción es en la mayoría de los casos la mejor solución para evitar conflictos en la empresa por diferencia de percepciones. La siguiente causa es el conflicto laboral por metas. Es muy importante que los superiores estén de acuerdo a la hora de fijar objetivos y sobre todo evitar que las distintas metas choquen entre sí. La quinta es el conflicto laboral por presión.
En este caso, nos enfrentamos a conflictos en el trabajo por urgencias que promueven la presión sobre los trabajadores. El séptimo es el conflicto laboral por valores. Cada empleado dispone de sus propios valores personales, que en ocasiones pueden ser contradictorios a los de otro empleado o a los de la propia empresa. La ética profesional de cada persona debe ser respetada y la única solución para evitar este tipo de problemas es hacer un buen ejercicio a la hora de seleccionar el personal. Causa número 8. Conflicto laboral por políticas de la empresa. Es más necesario que todos y cada uno de los trabajadores conozcan las políticas de la empresa y éstas estén escritas de forma clara para que no existan confusiones que puedan generar conflictos laborales en la empresa. Los tipos de conflicto en una empresa según las partes implicadas son el intrapersonal, que lo tiene la misma persona a causa de valores contradictorios entre lo que se pide y lo que cree correcto. El interpersonal, que es el que interviene varias partes. Generalmente suele ocurrir entre empleados y superiores o entre los propios compañeros. El conflicto intragrupal es el que tiene lugar dentro de un mismo grupo y el intergrupal es el que ocurre entre distintos grupos. Aparte, tenemos el conflicto interorganizacional, que es un conflicto empresarial entre dos o más organizaciones. También existen los tipos de conflicto laboral según el efecto que produce. Conflicto constructivo, cuando el acuerdo entre las partes es satisfactorio, y el conflicto destructivo, aquellos en que no existe solución aparente. Pero ¿cómo evitar conflictos en el trabajo? El primer paso es establecer una buena comunicación interna. Es necesario desmentir los rumores, no comunicar decisiones empresariales hasta que éstas sean firmes y meditadas. Un trabajador no puede enterarse de asuntos que le incumben por terceras personas. Con el objetivo de disminuir al máximo los conflictos en el trabajo, se deben definir las reglas del juego claramente. El tercer paso es buscar los responsables. Si queremos prevenir los conflictos, tienen que existir responsables de evitarlos. Fija un responsable o un grupo que trabaje detectando los riesgos y actuando sobre ellos. Por ello, ante la pregunta ¿cómo resolver un conflicto laboral?, estos son los consejos más útiles para gestionar el problema desde tu posición. Primero, trata de mantener la calma y el buen trato con las partes de la disputa. Además, marca un objetivo claro de los resultados que esperas obtener con la intervención. El siguiente paso es que las partes deben estar dispuestas a solucionar el conflicto y conocer que puede ser necesario ceder en algunos aspectos. Como mínimo, reflexionar y empatizar para entender el punto de vista de los demás. Evitar los ataques personales que generan una desviación del conflicto principal. Además, entender que no existe una única manera de ver o hacer las cosas. Un problema puede tener varios caminos para llegar a la solución. Los conflictos forman parte de nuestro día a día y no debemos dar excesiva importancia al problema. Es importante actuar a tiempo para encontrar una solución constructiva. Bueno, entonces encontraríamos infinidad de temas sobre lo que es el conflicto. Yo creo que aquí, para uno evitar problemas, lo primero es el respeto, ¿verdad? El respeto a la otra persona, la comunicación, hablar claro y no ofuscarse, ¿verdad? Porque a veces nos ofuscamos antes del tiempo y no escuchamos. Entonces yo creo que para resolver una situación X, Y o Z, yo creo que lo principal es la comunicación. Hablar de frente, ser claros y no lo que decía, el murmullo y el chisme empeoran la situación. Entonces, un consejo pues para todos y para mí misma. No tiene uno que escuchar nada que no le convenga porque usted escucha algo y lo que hacen es nacer en usted la ira o la cólera contra algo que usted no sabe si es cierto. Entonces no tenemos que dejarnos llevar de chismes, principalmente en un trabajo. Si nosotros queremos tener la paz en un lugar donde es nuestro segundo hogar, pues tenemos que tratar la manera de ser sensatos, educados, quitarnos el egoísmo, la envidia, el orgullo, la soberbia y analizar, ser inteligentes. De hecho, pues la universidad nos tiene comprometidos a ser diferentes personas.
Yo espero que si la clase se dan cuenta fue más que todo una clase de temas de superación, de mejorar como personas, que esto nos haga ser mejores personas, porque a mí me han dado la clase por varios semestres y siempre aprendo algo. Y siempre es difícil erradicar lo que ya está enraizado en uno, pero no imposible. Tenemos que aprender a convivir y a ser personas, en lugar de ser conflictivas, personas amenas, personas colaboradoras, personas educadas, reconocer que siempre vamos a tener un jefe o una jerarquía. Por ejemplo, en los trabajos tenemos una jerarquía. En la escuela tenemos una jerarquía. En el hogar tenemos jerarquía. En todos lados a donde lleguemos hay un jefe de sección, por ejemplo. ¿Va? En el hogar está el papá y la mamá, quienes son los que dirigen el hogar. Y se entra en conflicto cuando los hijos no quieren entender que hay jerarquías. En los trabajos están los jefes. Y aunque los jefes tal vez estén equivocados, nosotros tenemos que respetar la jerarquía que tienen ellos, ¿verdad? En las escuelas hay jerarquía, que está el director y los maestros, o sea, el director es la jerarquía de los maestros. Nosotros en la universidad tenemos jerarquía, que nuestro jefe inmediato es el licenciado Rigo. Y él toma las disposiciones, organiza y nos llama así, nos pregunta, ¿estamos de acuerdo o no? Pero él está tomando la iniciativa de organizar. En el grupo que tienen ustedes establecido de la investigación, son 9 o 10 en cada grupo. Hay jerarquías que nosotros tenemos que aprender a respetar. Pero no significa que ser uno el jefe, el director, el coordinador de un grupo, eso no nos revierte de abuso de autoridad. O sea que también nosotros como jefes tenemos que mediar, pues, y ser, escuchar, aprender a escuchar y buscarle la mejor solución a los problemas. O sea, conflictos siempre vamos a tener, pero lo importante es buscarle la mejor solución y utilizando la inteligencia. No sé si hay alguien que quiera opinar en relación al tema de los conflictos. Hay mucho que hablar. Me gustaría escucharles. Sí, licenciada, buen día. Buenos días. Es interesante todo este tema. Fíjese, yo siempre he dicho que especialmente nosotros que estamos estudiando docencia, debiéramos de tener o de poner el ejemplo en ese sentido, porque debemos ser personas tolerantes. Hay en el ámbito educativo hay muchos casos a resolver y a veces cuando nos dejamos llevar por la ira, actuamos de forma equivocada. Correcto. Dejamos solo oír las palabras y no pensamos en lo que vamos a herir al joven o al compañero al que estamos hablándole en ese momento. Yo recuerdo, yo recibí un curso con la licenciada Yoli respecto a eso, de cómo debemos tratar los casos de que se nos presenten en centros educativos. Y ella dice que lo primero, pues, tiene que ser por fases, hablar con el docente, después hablar solo con el estudiante, después ya mandar a llamar a los padres de familia cuando haya una aclaración del tema interno. Entonces, no partir siempre con la primera. No, yo sé que todos los seres humanos tenemos nuestros momentos de que la cólera nos invade, pero hay que también aprender a reflexionar, a entendernos y principalmente a nosotros mismos. Y el divisionismo pues no es nada bueno en ningún ámbito, pero nosotros como docentes deberíamos poner el ejemplo. Gracias, Sí. licenciada. Gracias a usted. Mire, yo creo que lo que nos lleva al fracaso es la cólera, el orgullo, la soberbia. Y no le digo esto, no le digo usted, todos en determinado momento sale la ira. La ira es lo peor, porque con la ira yo ya no escucho ni veo nada. Y cuando yo estoy hablando, digo cosas que al final herí y tal vez no eran las correctas, porque cuando uno tiene ira, el cerebro se
queda como estático y uno está actuando con otros órganos, por ejemplo, y daña los órganos. Entonces, sí, tenemos que aprender, ¿verdad? Y la verdad es que el aprendizaje es toda la vida. Y sigue uno aprendiendo y conforme uno va creciendo o se pone peor o mejora. Porque por las experiencias uno va cambiando para bien. O si uno también tiene la opción, porque tenemos los dos caminos, de mejorar o ser peores, ¿verdad? Ahí cada quien es libre y decide el camino que quiere tomar. Pero yo siempre he dicho que la escuela nos tiene que hacer personas libres y ser personas diferentes, que de verdad nosotros demos testimonio que la escuela pasó, que nosotros pasamos por la escuela y que la escuela nos dejó huella, ¿verdad? Porque imagínense, ya vamos al nivel de licenciados, nosotros, ¿verdad? Ustedes. Yo ya soy licenciada. Yo tengo mis compañeros de trabajo. Gracias a Dios, en la universidad yo he tenido muy buena relación con todos. Hay problemas porque siempre va a haber un problemita X, Y o Z, pero sabiamente uno a veces mejor calla y no dice o se evita hablar. El chisme es principalmente destructivo en una organización. Entonces tenemos que tratar la manera de ser sanos. O sea, nosotros somos lo que hacemos. El reflejo de nosotros es las actitudes que nosotros tenemos. No podemos dar frutos, ¿verdad? Si dentro de nosotros tenemos sapos. Y cuando hablamos, tiramos sapos, tiramos serpientes, mientras que una persona que está bien consigo misma, en lugar de tirar sapos o serpientes, se ve cuando la persona tiene paz interior. Yo creo que eso también es importante, ¿verdad? La paz que nosotros podamos tener, que difícilmente se logra en la actualidad porque estamos inmersos, estamos en medio de un montón de cosas negativas. Pero yo creo que si nosotros somos inteligentes, aprendemos a convivir con ese medio y ir edificándonos como personas, ¿verdad? Gracias, señor Marisol. No sé si hay alguien más que quiera opinar. Yo, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Marita. Pues yo pienso que para evitar los conflictos, ¿verdad? Primero, no hacerle caso a los chismes. Segundo, si hay un problema, tratar de resolverlo sin afectar a todas las personas. Verlo, o sea, resolverlo razonablemente. Y hay personas que más bien en vez de resolver el conflicto, más bien se vuelven conflictivo tras conflictivo, o sea, como que les dan ganas de ser más agresivos, por decirlo así. Pero yo pienso que hay que buscar la paz, pues, porque es lo que más cuesta en esta vida, pero es una tarea que todos tenemos. Gracias, licenciado. Sí, fíjense que sí es el ejemplo que dan, a veces sí es cierto, lo de la manzana, que hay en un canasto, hay 15 manzanas y una de ellas está mala. Y esta mala agarra las 15, en lugar de ser contrario, pero la enfermedad se va a otras personas. Entonces no tenemos que permitir que esa manzana que está mala entre en nosotros, ¿verdad? Porque nosotros ya somos personas con un pensamiento crítico, ya tenemos nuestra decisión, no tan fácil. Permitamos que alguien influya de forma negativa en nosotros. Cuando nosotros veamos algo que no está bien y que no nos conviene, nosotros tenemos la oportunidad de poder decidir. Y por eso dicen, tenemos dos caminos y cada quien decide el camino que quiere tomar. Entonces, yo no soy de la opción que dice que hay malos líderes. No, es que el líder es uno. El liderazgo es aquella persona que jala a las personas por su actuar, por su testimonio. El que en lugar de jalarlos para bien, los está jalando para mal, es un pseudo líder que aparentemente es un líder, pero realmente no hay mal líder. El líder es un líder.
No puede ser un líder negativo, no puede haber, porque el líder tiene muchas cosas positivas que lo hacen ser líder. Y la persona que se lleva a otros para hacer cosas que no convienen no es un líder, ¿verdad? Sino que es una persona negativa que está queriendo ser un líder, pero en realidad no lo es. Entonces, no sé si hay alguna otra intervención. Y si no, pues yo pasaría a hablar un poquito de lo del proceso de investigación, que yo ya hablé con los coordinadores de grupo, pero también me gustaría hablarlo a la general. ¿Habrá alguien más que quiera opinar sobre el tema? Licenciada, a veces los conflictos es lo que más atraemos como personas. Cosas buenas cuesta traerlas, Sí. ¿verdad? Pero Sí. lo malo, con una cosita, jalamos así cosas y a veces una cosita se hace un gran problema, ¿va? Y eso Correcto. pasa porque a veces no nos sabemos controlar, siento yo. Sí, el control, hay muchas cosas que nos hacen tomar el conflicto, ¿verdad? Y también yo creo que tenemos que hacer cosas buenas en el camino donde vamos, tratar la manera de dar lo mejor, porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar de la persona. Imagínense, yo me enemisto con una de ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Voy a tomar de Señor Marisol, tengo problemas con ella y ya no me agrada y todo. Y ella igual, conmigo tenemos problemas. Bueno, y nos quedamos enemistadas, pero no sabemos en qué momento tal vez Señor Marisol tenga necesidad de mí o yo voy a tener necesidad de Señor Marisol. Entonces hay un lema que dice que no tenemos que hacer enemigos, que tenemos que aprender a llevarnos bien con las personas y hacer el bien, ¿verdad? Le voy a ceder la palabra a él, a Eder, por favor, profe Eder, que yo sé que usted anda mucho en los caminos de Dios y me gustaría que nos diera su opinión. Y luego le damos el lugar a Elda. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Eder. Sí, andamos ahí, no somos perfectos, ¿va? Tratamos la manera de ser mejores cada día. Tampoco somos santos, ¿va? Porque todos tenemos más de alguna mancha, ¿va? Porque si por cada pecado que uno cometiera saliera una mancha, pues ya todos estuviéramos manchados de nuestro cuerpo. De colores, ¿verdad? Colores. Entonces, tratamos la manera de hacer el bien cada día y lo más importante es arrepentirnos, ¿verdad? Porque a veces uno como ser humano comete errores y cuando uno se arrepiente, pues trata la manera de pedir perdón. Y el perdón es muy principal, porque el perdón pues le sana a uno el corazón y es feliz, ¿verdad? Es feliz con lo que uno tiene, con lo que uno tiene, ¿verdad? Y es muy importante. Lo más principal es estar siempre en oración, estar siempre, hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque es lo más principal y ayudar a los demás, ¿va? Que también es un principio principal. Correcto, gracias, profe. Elda, que levantó la mano. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, a mi criterio, lo que más envenena nuestra alma es la envidia y el orgullo. Y entonces, a mi criterio sería bueno, reflexionar, ¿verdad? Y poner, como centro de nuestras vidas a Dios, y porque Él es el que nos ayuda poco a poco. Pero hay personas que no ceden, aunque supongamos que yo tengo un problema con esa persona y estamos de enemigas y entonces yo le quiero hablar, quiero hacer las paces bien, pero hay veces que la persona no cede. El entonces orgullo. ahí lo que está actuando es el orgullo. Correcto. Gracias, Linda. Sí, gracias a usted. Miren cuántos hogares se han deshecho por el orgullo. El esposo quiere a la esposa quiere al esposo, pero el orgullo no les permite regresar. Y se pierde una relación, un hogar donde hay hijos. Entonces sí, el orgullo todo lo es malo, el orgullo, la soberbia, todo. Y no les digo esto que ustedes, todos lo tenemos, porque desde que nacimos con el pecado original, como dicen, estamos llenos de cosas malas, pero que nosotros tenemos que vencer eso, como dice el profesor Eder,
y vencerlo pues más que con oración y tratar la manera de negarnos a nosotros mismos y hacer el bien, ¿verdad? Eso es lo que nosotros como seres humanos. Mire, temas tan bonitos que se están reflejando para la escuela como jefes de directores o lo que sea, pero principalmente para nosotros como personas. Diga, señor. Licenciada, también cuando uno es orgulloso pierde muchas cosas, como usted lo estaba diciendo, la familia, y desde ahí empieza la desintegra, se desintegra uno y ya como que los hijos o los que conviven en ese hogar van agarrando como el mismo hábito. Y Correcto. también surge en muchos casos que hay personas que tiene uno el don de alegrarse por lo que le pasa a otra persona, pero hay muchas personas que se alegran por el mal de otra y cuando miran bien a otra persona hacen muchas cosas malas para verlo mal. Correcto. Y existe mucho el egoísmo y en el ámbito de estudio, de trabajo, en el hogar, con la familia, tiene que ver mucho todo eso. Y porque a veces hasta en las propias familias hay gente muy conflictiva que no le quiere ver el bien a otro. Y si uno les habla o hay que aclarar ciertas cosas, ellos no tienen valor. Y sobre todo lo que decía el profe Eder, perdonar y ser perdonado es algo muy difícil y porque no es de la noche a la mañana. Y más cuando uno lo han dañado demasiado, no se puede perdonar de la noche a la mañana. Uno tiene que buscar demasiado a Dios para poder perdonarse uno y poder perdonar a la otra persona. Porque igual si uno no los perdona por lo que le han hecho, tarde o temprano las consecuencias son demasiadas caras. Y lamentablemente los que sufren las consecuencias son nuestros hijos o nuestras convivencias. Correcto. Muchas gracias, Yadira. Miren, yo creo que aquí el que quiere tomar esto lo toma y quien no, pues seguirá en su vida, ¿verdad? Pero fuera de la clase, yo creo que a todos nos cae bien esto, temas bonitos y que tenemos que aprender a mejorar todos, ¿verdad? No solo, no digo uno por uno, sino fíjense que escuchaba, decía, si sientes envidia por lo que le va bien a otro, no estás preparado para recibir bendiciones. Entonces, tenemos que quitarnos la envidia y quitarnos hay otra palabra, el egoísmo. ¿Por qué voy a envidiar? Por ejemplo, Yadira se va a ir a los Estados Unidos y fue bien, porque le va bien, su esposo está allá y está bien, ella va para arriba. Está haciendo una casa, compró su carro, se ve que a ella le está yendo bien. Entonces, a Yadira le está yendo bien de esa manera. Vamos a poner el caso de ella y voy a poner mi caso. Yo estoy estudiando, a mí me salió trabajo, estoy bien, tengo bien a mis hijos están estudiando, entonces yo estoy recibiendo la misma bendición que recibe Yadira de otra manera. Entonces, ¿por qué yo voy a envidiar lo bueno que tiene otra persona? Yo tengo que alegrarme porque le va bien a ella, porque qué bueno que le va bien, porque a mí Dios me está bendiciendo de otra manera. Entonces, si yo tengo eso en mi corazón, que no, dice, a ver, no nos gusta ver ojos galanes en otra persona, pero eso tenemos que quitarlo y alegrarnos cuando a la persona le va bien. Porque cuando uno se alegra de que la persona esté y no siente uno eso, uno recibe más bendiciones también. Entonces, ahí creo que está. Diga. Y también si uno le desea el mal a alguien, más bien a esa persona le va bien y lo que uno desea se lo regresa a uno mismo. Correcto, o sea. Es como dice el dicho, el que escupe para el cielo en la cara le cae. Sí, lo que uno quiere, lo que uno desea para otra persona, si usted desea abundancia para la otra persona, uno la va a recibir. Si usted siente egoísmo o envidia por la otra, a usted no le va a ir bien. Y es ley de vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a quitarnos eso que nos daña. Y a quien nos daña es a los que estamos sintiendo eso, ¿verdad? Entonces sí, bonitos temas y ojalá que nos edifiquemos todos a la vez, ¿verdad? Porque yo creo que aquí no habemos, como dijo el profe Eder, no estamos santos, no somos el mejor, pero sí
tenemos la oportunidad de un cambio radical. No podemos, como dijo señor Yadira, pero sí una transformación, aunque sea lenta, que se vea el cambio en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces yo pues de mi parte he agotado el día de hoy el tema. No sé si alguien más quiera opinar. No sé cuánto falte de tiempo para que nos vayamos de la clase. Y entonces si se acaba, para no hacerlo en carrera, entramos en unos 5 minutos. Yo vuelvo a entrar con ustedes porque no me voy a tardar mucho en lo que vamos a hablar. Más que todo solo vamos a afinar lo que nos hace falta, que es mucho, pero es poco a la vez, porque lo más difícil ya lo tenemos, lo más difícil ya lo hicimos. Con dificultades como sea, logramos llegar, y eso es importante, principalmente para mí, que yo estoy al tanto con ustedes, y para ustedes también, ¿verdad? Que sentir que logramos hacer algo que tal vez encontramos tropiezos, pero ya estamos en la recta final, ¿verdad? Entonces, en los minutitos que hacen falta, si no hay alguien más que quiera hablar, entonces yo voy a tomar estos minutitos para hablar de lo del proyecto de investigación. Y si se corta, yo no he terminado, por favor ingresamos unos 5 minutos después para terminar el tema. Ya estamos en la recta final. Yo hablé con los coordinadores, no quise molestarlos en Semana Santa, por eso si ustedes ya no recibieron ninguna información. Y yo también pensando que hemos avanzado, porque el marco metodológico ya lo habíamos terminado, y las encuestas era otro marco, que es el análisis de encuestas. Diga, profe Eder. Licenciada, tengo una duda. El ¿Sí? semestre, ¿por qué termina ahorita por qué termina en mayo? Los demás han terminado hasta en junio, creo, ¿verdad? No, fíjese que el 15 de mayo termina. Es 15 de mayo. Ah, entonces yo estoy Sí. mal. Y entonces ya comenzamos vacaciones en junio, curso de vacación. Sí. Va. Sí, pues, Bueno, gracias. entonces, fíjense que el marco metodológico ya lo hicimos. Estamos ahora con el marco de análisis de resultados, que son las encuestas. De hecho, la última vez que platicamos me dijeron que habían hecho las encuestas. Sin embargo, han habido algunos problemitas, pero que todavía estamos en tiempo de poder resolverlo. Tal el caso de que todavía faltan de un grupo, faltan unos maestros, y quisiera que por favor, como equipo de trabajo, logren resolver el caso de que faltan maestros. Si logran subir la muestra de alumnos, también se los agradecería mucho. Entonces yo les di instrucciones a los coordinadores de grupo para que el análisis de las encuestas lo realice el coordinador, porque hay varias partes que faltan. Yo dejé fecha establecida para esta semana, viernes. Yo voy a enviar unos documentos para que se apoyen, y algunos links de videos para que ustedes terminen la parte que les toca que terminar. Por ejemplo, la introducción. Voy a enviar un video, y si puedo mandar la matriz, la mando para que usted redacte la introducción. Y así al que le toque trabajar, y de hecho yo siempre voy a estar ahí, si tienen duda me pueden preguntar. Entonces, si a cada quien le corresponde una parte de lo que falta, primero Dios, logramos terminar esta semana. Si no lográramos terminar esta semana, pues tenemos un chancecito todavía, pero yo me interesó dejar una fecha establecida para presionarnos de alguna manera todos, ¿verdad? Entonces ya lo de las encuestas, pues hay que analizarlas. Yo le di instrucciones ya a los coordinadores de grupo que por favor se quedaran con el análisis de las encuestas de una. Por ejemplo, la de los maestros, que se quede el coordinador, y que el coordinador elija de común acuerdo con un compañero de equipo que analice el otro grupo de encuestas, que sería la de los estudiantes. Esto